Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores asambleístas, pueblo ecuatoriano. La Constitución de la República establece como una de las principales funciones de la Asamblea Nacional el ejercer la fiscalización sobre las actuaciones de los órganos del poder público. Para que proceda el enjuiciamiento político en contra del abogado Andrés Isch Pérez, ministro del Trabajo, como lo establece el artículo 131 de la Constitución de la República, debe señalarse y probarse el incumplimiento de las funciones asignadas por la norma suprema y por la ley. Como es costumbre en el ejercicio de mi función de asambleísta, dentro de la atribución de fiscalización que me otorga la Constitución y la ley, voy a proceder a puntualizar las causales que han sido esgrimidas por los asambleístas interpelantes dentro de este proceso de fiscalización en la comisión que conformamos, y a su vez realizaré un breve análisis de las pruebas de cargo y de descargo presentadas por las partes y de sus argumentos para obtener de esta forma un criterio que me permita votar en este día. 1. Sobre el incumplimiento de proporcionar acceso a la información pública. Observatorio de Ley de Discapacidades, Salud, Educación Laboral y Derechos Humanos. El ministro del Trabajo negó la información solicitada por el Observatorio de Ley de Discapacidades, Salud, Educación Laboral y Derechos Humanos debido a que se solicitaba información sobre datos personales, historia laboral, etc. Esta información es considerada confidencial en virtud de lo que dispone el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República, en el que se establece que el derecho a la protección de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. En concordancia con el artículo 6 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 5 y 6 de la Resolución 035-NG de la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos, DINARDAP, que se refiere a que los datos o información de carácter personal son datos patrimoniales, datos académicos y laborales, entre otros. Por lo tanto, el accionar del ministro en este asunto fue apegado a la Constitución y a la ley, entregando la información precisa sin atentar a los derechos anteriormente señalados. 2. Sobre la acusación de no protección de las personas en condición de vulnerabilidad en los acuerdos ministeriales, número MDT 2020-172 y número MDT 2020-173. El ministro del Trabajo aceptó las recomendaciones del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, en el sentido de amparar a las personas con discapacidad, expidiendo los siguientes acuerdos. Acuerdo Ministerial EMDT-2020-171 dispuso que se podrá aplicar la reducción emergente de la jornada de trabajo siempre y cuando no se disminuya la remuneración de las personas con discapacidad. Acuerdo Ministerial EMDT-2020-172 dispuso que no se podrá disminuir la remuneración a personas con discapacidad del sector público. Acuerdo Ministerial EMDT-2020-173 dispuso que a los servidores
con discapacidad no se les podrá reducir ni su jornada ni su remuneración. También se creó un plan de atención integral para personas con discapacidad con la intención de proteger a este grupo vulnerable. Por lo que el ministro, a través de sus unidades de gestión, dictó acuerdos ministeriales y el plan de atención integral para precautelar a las personas en condición de vulnerabilidad, ejecutándolos para su expresa protección. 3. Sobre la acusación de atribuirse funciones que no le corresponden respecto al acuerdo ministerial MDT-2020-133. El acuerdo ministerial MDT 2020-133, expedido para solventar la crisis sanitaria derivada por el COVID-19, está enfocado en dar directrices a la aplicación emergente de la jornada de trabajo establecida por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que se aprobó en esta institución. En consecuencia, el ministro de Trabajo emitió el acuerdo antes detallado sin alterar o modificar las disposiciones legales dispuestas en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario aprobada por la Asamblea Nacional. 4. Sobre el incumplimiento de la disposición transitoria 25ª de la Constitución de la República del Ecuador sobre el salario básico unificado para el 2021. El señor ministro de Trabajo emitió el acuerdo ministerial número 185 en septiembre de 2020 para establecer la fórmula de cálculo y el acuerdo número MDT-2020-249 de noviembre del 2020 para fijar el salario básico unificado. En virtud de que no hubo consenso entre trabajadores y empleadores, el artículo 118 del Código de Trabajo establece la obligación del ministro de Trabajo de fijar el salario, siendo que la inflación proyectada del año 2021 es de menos 1.01% y la inflación de 2020 fue de menos 0.73%, y sumado a la pandemia del COVID-19 y con la finalidad de evitar que se pierdan más plazas de trabajo, el salario fue fijado en $400, por lo que el ministro de Trabajo actuó conforme lo dispone el artículo 118 del Código de Trabajo y el acuerdo ministerial número 185 de septiembre del 2020, fijándose el salario básico unificado en el acuerdo número MDT 2020-249 de noviembre del 2020. 5. Sobre la negación de designación de un inspector de trabajo para la realización de la potestad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. El ministro del Trabajo argumentó que nunca se obstaculizó la fiscalización de la Asamblea Nacional, ya que se cumplió con los informes correspondientes a las 28 inspecciones laborales realizadas bajo petición de la misma Asamblea. Lo que se negó fue la solicitud de la interpelante en este juicio político de acompañar en este proceso. En consecuencia, el ministro dio cumplimiento de la Constitución de la República del Ecuador, convenio número 081 de la Organización Internacional del Trabajo y la normativa vigente, garantizando la independencia e imparcialidad de la función de los inspectores de trabajo. Sobre la 6. Sobre las acciones u omisiones dentro del caso de los trabajadores de la fábrica Explosen S.A. El caso de la compañía Explosen S.A. surge desde el año 2015. La autoridad competente para conocer y resolver este conflicto es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, conforme lo señala la Corte Constitucional en sentencia del caso 86-N-15 del 16 de julio del 2019, en la que se establece
que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene decisiones de naturaleza jurisdiccional, por lo que el Ministerio de Trabajo no puede tener injerencia en sus decisiones. Por tanto, la autoridad competente para resolver este pliego de peticiones e incidentes laborales es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, órgano independiente al Ministerio de Trabajo, actuando el ministro transparentemente, como lo expresa el artículo 468 del Código de Trabajo. 7. Sobre la falta de registro de la prohibición de ejercer cargo público de la exministra de Gobierno María Paula Romo, luego de la censura y destitución de la exministra de Gobierno María Paula Romo, el 24 de noviembre del 2020, el registro de la prohibición de ejercer cargo público es responsabilidad de las unidades administrativas de talento humano institucional, como lo dispone el artículo 21 de la LOCEP. Las acciones de personal registradas se incorporarán al expediente del la o el servidor y su custodia será responsabilidad de la UATH o de la unidad que hiciere sus veces. En virtud de los antecedentes señalados, el ministro no tiene responsabilidad alguna, ya que el organismo competente para registrar la información en el sistema es estrictamente la unidad administrativa de talento humano institucional. Con estas consideraciones, en mi modesto criterio, los interpelantes del ministro del Trabajo no han logrado probar el incumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la ley al funcionario procesado, debido a que conforme a las pruebas de cargo y de descargo incorporadas a este proceso de enjuiciamiento político, queda claro que no se configura la causal de incumplimiento de funciones del abogado Andrés Is Pérez, ministro del Trabajo, por lo que no cabe el enjuiciamiento político en su contra en atención a lo dispuesto al artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor presidente, señoras y señores legisladores.